tras la extracción del ex dictador Maduro y su esposa a los Estados Unidos, hoy Maduro fue llevado a la corte de Nueva York, a donde será juzgado por cargos vinculados al narcotráfico y al narcoestado, por el cual Estados Unidos le inició un juicio, voló, atacó varias embarcaciones diciendo, pero sin pruebas, que estaban llenas de drogas. Y Venezuela sigue viviendo como vivía Venezuela antes de la extracción de Maduro. Pasaron cosas a nivel regional. El Tribunal Superior, totalmente dominado obviamente por gente de Maduro, designó a Delcy Rodríguez como presidente interina. Donald Trump, en su conferencia de prensa, dijo que Estados Unidos iba como a gobernar la transición del país. ¿La transición hacia qué? No habló de democracia, no habló de soberanía, pero sí habló de transacciones petroleras, habló de tomar el control, habló de las empresas americanas, y cualquier analista político que escuchemos no deja de ver la situación geopolítica vinculada al enfrentamiento entre Rusia, China, Asia y América. ¿Qué pasa con el supuesto orden interno de Venezuela? Bueno, ustedes ya saben que en julio del 2024 hubo elecciones, que esas elecciones fueron fraudulentas y que Edmundo González Urrutia, quien fue elegido por la mayoría de los venezolanos, debería haber sido el presidente, con la conducción, digamos, la gran electora, como quien fue Corina Machado, la que recorrió el país, la que hizo entrevistas, la que le dio el sustento político, la gran electora de esas elecciones en las que Edmundo González Urrutia salió elegido presidente, estuvieron bastante sobre la espalda de Corina Machado. En su discurso, Trump dijo que Corina Machado no tenía la mayor aceptación, no tenía una gran aceptación dentro de Venezuela, y además dijo que no le consultó, ni trató, ni habló con ella acerca del ataque a Venezuela ocurrido el sábado a la madrugada. ¿Está Estados Unidos pensando en la democracia de Venezuela? ¿Está Estados Unidos pensando en cómo los derechos humanos se vulneraron con los presos políticos que aún permanecen en sus cárceles? ¿Está Estados Unidos pensando en si repone un presidente democráticamente votado? ¿Está Estados Unidos pensando en cómo mandar ayuda humanitaria a lugares a donde no tienen luz, a donde no tienen agua potable y a donde apenas tienen una comida por día? Hasta ahora, por la información pública, no. Lo que sí hizo Estados Unidos es decir: yo tengo el poder, Maduro fue detenido, y de alguna manera es una lección para todos los dictadores que puedan enfrentarse a Estados Unidos, y además le habló directamente en manera de advertencia, a Claudia Sheinbaum, la mandataria mexicana, a los Castro, los dictadores cubanos, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y hace bastantes meses nosotros publicamos una entrevista con Tata Joffre, quien fue canciller también y analista internacional, que republicamos el fin de semana, a donde él decía: si cae Venezuela, cae Cuba. Pues hoy mismo el presidente Donald Trump volvió a hablar de Cuba, a advertirle a Cuba, a México, es decir, a todos los países de América que no están teniendo una política de derecha, una política conservadora, que de alguna manera cuiden sus palabras, que ellos estaban dispuestos a ir por más.
¿puede Estados Unidos ir por más? ¿Puede declarar un narcoestado en México, en Colombia, y hacer lo mismo que hizo con el dictador de Venezuela? Pareciera improbable. Pareciera improbable porque es un avance muy, muy fuerte y las condiciones humanitarias yo creo que suman para la aprobación general que tiene dentro y fuera de Venezuela. Pero ¿es una estrategia que puede querer utilizar Estados Unidos para alinear el continente hacia la derecha? Lo que sí sabemos es que sí es una estrategia de Estados Unidos para posicionarse frente a China, frente a Rusia y frente a Asia. ¿Qué puede pasar en la Argentina, donde hace décadas que los chinos ya tienen acuerdos comerciales, créditos comerciales, negocios, bases navales en nuestro país? ¿Qué puede pasar si nos piden que decidamos? ¿Estados Unidos necesita la carne como China, nuestra carne? ¿Necesita nuestra soja como China? ¿Necesita nuestros productos como Asia? ¿Necesita nuestro petróleo como Europa? Son todas preguntas, interrogantes que quedan, ¿no? Pareciera estar claro el tercer día que Maduro fue extraído de Estados Unidos, que no hay un proceso de transición que le garantice por lo menos a los casi 1000 presos políticos salir en libertad. Y a la gente que está pasando hambre y que está pasándola mal, una ayuda humanitaria. Pareciera que tampoco hay acciones destinadas a restituir el voto democrático. ¿Qué va a pasar entonces con Venezuela? Es una enorme pregunta. Ustedes saben que las propiedades en Venezuela estaban regaladas en los últimos años. Propiedades frente a la playa, propiedades en lugares paradisíacos, bueno, de todo. Todo estaba regalado, porque era un país que valía poco, porque era un país a donde se podía hacer poco, con poca infraestructura. Maduro ahora tiene su cuenta en Suiza congelada. Pero el dinero del petróleo de Venezuela, ¿dónde está? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo van a hacer, cómo va a hacer Estados Unidos para controlar el régimen de Maduro sin Maduro? Pero con los militantes de Maduro. ¿Dónde está Diosdado Cabello? ¿Le van a perdonar la vida? ¿Como a Delcy Rodríguez? ¿O no tiene nada que ver con el narcotráfico él, que era la mano derecha de Maduro? Son todas preguntas, son incógnitas, que nos vamos a estar haciendo en los siguientes días. Por supuesto que toda América festejó, ¿no?, una especie de liberación de Venezuela de los dictadores. Pero más allá de eso, hay un montón de trabajo por hacer para beneficiar, para ayudar a la sobrevida de los venezolanos, que no está haciendo nadie. Pareciera que no le importase a nadie. Y esto creo que es lo que se tiene que activar de manera urgente, porque es urgente la ayuda humanitaria que necesita Venezuela y también es urgente la ayuda de defensa de los derechos humanos que necesitan los presos políticos, todavía detenidos. Hoy vamos a hablar con Susana Malcorra, ex canciller de la Argentina, acerca de esta situación geopolítica, y también con María Alejandra Gómez, la esposa y madre del niño de 3 años, que es el hijo de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino detenido por supuesto espionaje en diciembre del 2024, 8 de diciembre. Muy cerca a estas fechas. Sobre Nahuel Gallo, la República Argentina ha iniciado denuncias ante organismos internacionales, es decir, ha hecho acciones diplomáticas que todavía no han dado ningún resultado, porque Nahuel Gallo no pudo ni comunicarse por teléfono con su familia. Es muy impresionante lo que cuenta la esposa acerca del día que se enteró que Maduro cayó. ¿Ante quién presentó estas denuncias? Ante la Corte Penal Internacional, calificando la detención de Gallo obviamente como arbitraria y pidiendo que se tome esa detención como un crimen de lesa humanidad, que se investigue esa detención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también
recibió una denuncia del gobierno argentino por el caso de Gallo, y las Naciones Unidas también recibió un pedido para que se respeten los derechos humanos y la liberación del gendarme. Muchos testigos de compartir prisión con Nahuel Gallo lo describen, cuentan cómo está, pero ¿saben qué? Él todavía no pudo hablar con su familia. Ni él, ni casi 1000 detenidos políticos. Es muy importante que hayan detenido a Maduro por sus vínculos con el narcotráfico, por sus cuentas en Suiza, por gobernar un país empobrecido, cuyos recursos naturales nadie sabe a dónde van a parar, que se ríe de los tratados internacionales, que viola los derechos humanos, que solamente por pensar distinto detiene, mata y tortura a personas, que viola a detenidas anti-régimen. Pero también, y sobre todo, es muy importante que en el día de hoy pensemos en los venezolanos. Cayó Maduro. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa con Nahuel Gallo? Su mujer desde el 8 de diciembre del 2024 y su hijo están, y toda su familia, buscando ayuda. El gobierno argentino estuvo acompañando a la familia, pero después de la caída del dictador Nicolás Maduro, el gendarme argentino que fue injustamente detenido en un centro de detención tremendo, Nahuel Gallo, acusado de hacer inteligencia sin la menor prueba, porque había ido a buscar a su mujer venezolana y a su niño para festejar o a pasar las fiestas allí. No tenemos noticias todavía de él, y este es el tema del que vamos a hablar con su mujer María Gómez. Bienvenida a Border, María. ¿Qué sabes de Nahuel después de la caída de Maduro? Bueno, gracias por la invitación y siempre gracias por estar Pendiente. difundiendo la información. Mira, después de lo que pasó el día sábado, nosotros no tenemos ningún tipo de información con respecto a la situación de Nahuel. O sea, en actualidad nosotros no tenemos ningún tipo de información. Está el Lastimosamente, pequeño hijito, pero sí. obviamente es vivísimo y está acá escuchando, entonces ahí un poquito no quiere, pero está mirando dibujitos también. Eso es siempre, cada vez que yo estoy haciendo una nota o que me llaman por teléfono, está sobre mí, así que Claro, pero sí, sí, sí. Un poco de todos, de los niños que se te ponen encima para que no le quite la atención, otro poco, sí, por sí, supuesto, que sí, sí. entiende lo que está hablando, un poco, ¿no? Sí, bueno, nada, nosotros no tenemos ningún tipo de información oficial ni extraoficial desde el pasado sábado. Así que bueno, obviamente, como lo he venido diciendo, tengo el corazoncito venezolano alegre, pero como la mujer de Nahuel, como la familia de Nahuel y como la mamá de su hijo, obviamente estoy triste, estoy preocupada porque no tenemos nada, no sabemos nada. Vos habías contado en varias entrevistas que sí habías tenido, no contacto con él, pero datos que incluso nosotros hemos visto en YouTube, de prisioneros que habían compartido con él espacios de la prisión, ¿no? Que habían hablado con él, que lo habían visto vivo. Esas personas, vos te quedaste con los teléfonos, hablaste con ellos. Mira, la mayoría de esas personas, todas me buscaron. Todas me buscaron porque ¿Cuántos Nahuel, son? en realidad he hablado como, a ver, primero hablé con dos americanos, hablé con un francés, hablé con un suizo, con un sueco, no sueco, y después hablé con dos colombianos. Todos estuvieron, un colombiano fue compañero de celda de Nahuel
y estuvo compartiendo celda 3 meses con Nahuel y fue como que el que más me contó cosas de Nahuel, me contó su día a día y todo este tipo de situaciones pues que vivieron, pero ellos me buscaron porque Nahuel les dijo, el primero que salga, yo necesito que busquen a mi familia. Ah, pero Entonces, esto se los dijo antes de que ellos salgan en claro, libertad. ellos, ellos igual no están todos juntos, o sea, lo que yo tengo entendido es que son dos por celda, en unas celdas súper chiquititas, eh, y entonces el tema es que cuando pueden salir a un patio que ni siquiera es al aire libre, o sea, es un patio con una lona negra en el techo, y aparte ellos cuentan que es un pasillo, o sea, no es ni siquiera una cancha, No es ni algo. siquiera un cuadrado. Claro, no es un cuadrado, sino un pasillo donde todos están hacinados y bueno, el calor y todo ese tipo de cosas. Pero en ese momento ellos aprovechan de decir, el que salga primero se tiene que contactar con la familia de cada uno y eso fue lo que Nahuel hizo y lo que han hecho muchísimos, ¿no? Entonces es por esos medios que yo me he enterado que Nahuel está bien, que Nahuel está fuerte, que extraña a su hijo. O sea, lo conociste y es un Es vivo. hermoso. Eh, Es un vivo total. Le dije que había unos pescaditos acá. Está obsesionado con encontrar los pescados que no salen. Pero bueno, le dije que tenían calor y le dije, me dijo, ¿por qué no le pongo el aire acondicionado a los pescados? Es un pillo, es hermoso, un nene sí. precioso. Y, Alejo, capaz que podemos apagar Blippi, que lo habíamos puesto para él y ahora se fue a mirar los pescados. Ahora, de las personas con las que vos hablaste, ¿cuál es la que lo vio hace menos tiempo en la celda o que compartió un momento con él? La persona que lo vio de último fue un ciudadano francés que salió hace aproximadamente como un mes y medio. Él se comunicó con nosotros, se comunicó conmigo, me dijo, mira, Nahuel sigue fuerte. Aparte es una persona muy linda porque es un profesor de yoga. Tiene buena Entonces, es energía. una persona que tiene una energía increíble y es como que es un profesor de yoga, pero estaba en una situación que él me contaba, mira, Nahuel a mí me ayudó a no caer en depresión. Nahuel, porque Nahuel es como que Pilas. demasiado pila, es demasiado, tiene mucha energía. Nahuel es maratonista. Nahuel es una persona que le encanta. Nosotros vivíamos en Mendoza y desde que llegamos a Mendoza empezó a subir cerro y a bajar cerro, entonces iba, no sé, subía. Entonces era como que estar en esa situación, él dice, estamos en una mala situación, pero tenemos que estar bien porque si no nos vamos a volver todos locos. Entonces, él lo que me decía es, mira, Nahuel a mí me ayudó a no caer, a no... suena durísimo, pero hay muchas personas que ellos dicen de que esa buena vibra de Nahuel ayudó a muchos a no quitarse la vida, ¿viste? Como que cuando vamos a salir de acá es triste, pero bueno, tenemos esos En- relatos. después del sábado, ¿vos lo llamaste a estas personas para saber si alguien de los que habías, viste que se supo que salieron algunos, salieron no sé si 80 personas, L- ¿no? Lo que pasa es que los que salieron fueron personas que fueron detenidas en Venezuela en todo el tema de lo que es las elecciones de Venezuela, pues elecciones. Ah, Son personas que fueron detenidas por pensar distinto, dirigentes y políticos. gente política. Bueno, en realidad los dirigentes políticos, ninguno ha sido liberado, todos siguen hasta en desaparición forzada todavía en Venezuela. Los que salieron fueron, no sé, maestras, profesores, adolescentes, chicos universitarios, que simplemente no estaban a favor de los resultados del 28 de julio. Entonces, bueno, mira, si tú dijiste que no ganó Maduro, te llevamos y eso fue lo que pasó. En ese momento de las poselecciones se llevaron a más de 2.000 personas, personas que lo único que hicieron fue opinar diferente y bueno, que gracias a Dios fueron excarceladas porque no fueron liberadas, fueron excarceladas, salieron con medidas cautelares, medidas de presentación y todavía siguen perseguidos por todo este tema político. De la Cancillería Argentina, ¿alguien habló con vos desde el sábado? Desde el sábado, sí, del mismo sábado se comunicaron de Cancillería Argentina, estamos a total disposición, María, estamos trabajando, me escribieron también las personas de Relaciones Exteriores, el tema
bueno, la senadora Patricia Bullrich también fue una de las primeras en escribirme, personas del Ministerio de Seguridad, y bueno, sé que están trabajando, sé que están haciendo todo lo que se tiene que hacer a nivel diplomático, porque si ellos dijeron que esto era un conflicto diplomático, resuélvanlo diplomáticamente, pero bueno, se ve, No, desde el Estado claro. se ve que no se pudo resolver de esa manera. No, evidentemente el único camino o el camino que eligió Donald Trump y su administración, Marco Rubio a la cabeza, la estrategia fue bueno, asociar toda la narcocriminalidad que había en el poder para poder detener a un narcocriminal internacional, como es considerado Maduro para los Estados Unidos, por lo cual está siendo juzgado ahora en la ciudad de Nueva York. Tenemos las imágenes, ¿no? De cuando estaba llegando Maduro a Nueva York. Ya vieron todos cómo fue en lancha de Cuba a Miami, y de Miami llegaba así a Nueva York. Creo que los dos que tienen el uniforme claro son él y su mujer, porque hay otra persona que tiene un uniforme que es diferente al de la policía, no me consta. Bueno, ahí vieron que los grilletes se les ponen los pies en las manos. Y también vemos al alcalde de Nueva York ayer hablando, del partido contrario a Donald Trump, y diciendo que no estaba de acuerdo con la detención, no estaba de acuerdo con el discurso que había dado Donald Trump de tomar Venezuela hasta tanto la transición sea hecha. Vos como venezolana, ¿qué ves que pasó? ¿Qué te gustaría que pase? Mira, como venezolana, yo lo que te puedo decir es que obviamente esto se pudo haber evitado. Esto se pudo haber evitado si en Venezuela existiera un poder electoral que Funcione. funcione, ¿no? Porque ellos no pueden ir a unas elecciones y ellos mismos contar los votos, porque obviamente te van a dar ganador. Entonces, yo creo que lo que pasó en Venezuela pasó porque ellos así lo quisieron. Claro. Durante muchísimo tiempo Venezuela luchó, 2014, 2017, murió muchísima gente en esas protestas en contra del gobierno, pero mira, a mí lo que me encantaría que pasara es que Venezuela fuese un país libre, ¿ok? Eh, Recordar que lo que pasó el día sábado no fue contra Venezuela, sino fue contra ellos. Sí, Fue contra ellos, que ellos son personas que están haciéndole mal a Venezuela. O sea, ellos claro, están haciendo mal porque yo no puedo hablar bien de ellos por porque ellos supuesto. tienen a mi marido, al papá de mi hijo, en una desaparición forzada y ellos saben que Nahuel Agustín Gallo es inocente. Entonces, que, como te dije, yo hice todo lo legalmente correcto para que Nahuel fuese liberado de una manera diplomática, de una manera legal, porque ellos dijeron que ellos habían imputado a Nahuel, que Nahuel había pasado por un proceso, que Nahuel, dijeron un montón de cosas, le pusieron cargos. Incomprobables porque además no tenía un abogado defensor. Claro, entonces yo voy a los tribunales en Venezuela y yo, mira, yo quiero saber cuál es el expediente de Nahuel para poder buscar un abogado. No, eso no existe. Nunca existió un expediente en Venezuela, nunca lo presentaron ante un tribunal. Entonces, ¿cuál es la justicia? Entonces, yo viendo las noticias que dicen, no, que hubo violación del derecho internacional, violación de los derechos humanos, y bueno, pregúntenle a Nahuel si se los respetaron. Claro. Entonces es como que, ¿de qué derechos están hablando si ellos nunca lo han respetado? Entonces es como que Venezuela necesita un cambio y un cambio de verdad, un cambio que llegue, porque este gobierno, esta cúpula que mantiene a Venezuela en opresión, es una cúpula que ha hecho el éxodo más grande de venezolanos, que son más de 9 millones en el extranjero. Entonces, yo no vine a Argentina en el 2018 de vacaciones, yo vine porque tenía la necesidad y porque tenía a mi abuela con un tumor cerebral en ese momento. Lastimosamente mi abuela murió en el 2020 porque no Acá o había, allá. en Venezuela, claro, no teníamos los recursos para comprarle las medicinas para la atención, no teníamos recursos para que mi abuela se pudiera hacer unas radioterapias, no teníamos, o sea, no habían los recursos, entonces trabajamos mis hermanos y yo como locos acá en Buenos Aires y lo hacíamos de la manera legal, o sea, trabajábamos, pagábamos nuestros servicios, pagábamos nuestros impuestos, o sea, no lo hicimos
de una manera en que No, nosotros podamos no, decir, ya ¿sabes? sabemos que los venezolanos en Argentina, primero que prestan un servicio muy importante porque son muchos de ellos formados en medicina, están a disposición, trabajando, todos están trabajando en todos los países del mundo donde están exiliados, tratando de ayudar a sus familiares, recordándolos y también sufriendo. ¿No? Claro, Sufriendo esa, expatriación, ese desarraigo, el obviamente, desarraigo es el tremendo. desarraigo. Sí. Y ahora tenés parientes, además de Nahuel, en Venezuela. Claro, mi mamá todavía está en Venezuela. ¿Hablaste con ella? Sí, mi mamá, gracias a Dios, no está en Caracas, pero sí está en Puerto La Cruz. Y ella dice que está todo muy tenso, que nadie habla, que nadie opina, que nadie Sigue el miedo. celebra. Obviamente está el miedo porque no, Venezuela no es libre todavía. O sea, Nicolás Maduro se va a enfrentar ante una justicia que tiene que hacerlo, tiene que enfrentarse ante esa justicia, pero todavía quedan otras cabezas en Claro, por ejemplo, Venezuela. Delcy Rodríguez, la ex vicepresidenta de Maduro, es quien pareciera, todo indica, que habría ayudado a la CIA a realizar este mega operativo por el cual fue capturado. Lo que se preguntan muchos venezolanos, yo viendo en redes, también después de que haya hablado en Mundo González, es quién va a ser el gobierno de transición o si van a dejar a las autoridades votadas por la gente asumir su cargo, o si van a llamar a nuevas elecciones, o qué va a pasar, ¿no? Como que fue bastante impreciso, ¿no? Cuando habló Donald Trump del tema. Esto es opinión mía, obviamente. A mí me impresionó mucho y lo quiero compartir con vos porque me lo estás contando como venezolana y me estás dando el mismo clima. Lo que vi de esta generadora de contenidos, influencer venezolana, nos decía al mundo, bueno, ustedes están festejando, hay otros que se están quejando, pero esto es lo que está pasando en Venezuela. Miremos ese post. Día uno después del ruido. El día uno después del ruido no pasó nada, y eso también pesa. Afuera pasó de todo. Discursos, análisis, titulares, opiniones, celebraciones. Afuera la vida siguió su curso, con normalidad, con gente compartiendo alegría, esperanza, alivio. Y quiero decir algo importante, ver eso no me molesta. Al contrario, me produce felicidad. Me alegra profundamente ver a personas sonriendo, abrazándose, sintiendo que algo puede mejorar. Esa felicidad no invalida lo que se siente aquí adentro. Y lo que se siente aquí adentro no invalida lo que se vive allá afuera. Aquí, el día uno fue silencio, filas largas, gente que salió a comprar comida por si acaso, otras que no salieron en absoluto. No hubo celebración ni pánico, hubo espera. Lo que se vive aquí no tiene épica, tiene decisiones pequeñas que pesan mucho. Tiene dólar que se mueve sin aviso, mercados que se vacían rápido, familias calculando qué comprar y qué dejar. Tiene gente tranquila por fuera y súper tensa por dentro. Todo lo que se comenta con certeza parece estar ocurriendo lejos. La información llega como eco, y el eco no alimenta, no explica, no ordena. Solo confirma que el ruido está afuera y el silencio se quedó con nosotros. Este día uno no trajo respuestas, trajo preguntas prácticas. ¿Cuándo empieza algo que se parezca a la normalidad? ¿Cómo se reorganiza una vida después de tantos años sobreviviendo? ¿Quién puede esperar y quién no? Porque hay una realidad que no se arregla con anuncios. Hay gente que no puede comprar. Hay jóvenes que no estudian porque no tienen ni para pagar el pasaje. Hay trabajos que no alcanzan para vivir. Y hay talentos que se fueron porque aquí no tenían cómo quedarse. Cada vez que salgo del país y vuelvo, la brecha se siente más grande. No es solo infraestructura, es tiempo, es formación interrumpida, es una generación que aprende a resolver, no a proyectar. Y entonces uno se pregunta, si de verdad empieza algo, ¿cuánto tiempo retomará lo básico? ¿Cuándo se devuelve el valor al trabajo? ¿Cómo se reconstruye la confianza? ¿Cómo se vuelve a creer en quedarse? Y al mismo tiempo, sé algo más. Muchas de las personas que están afuera quieren volver, quieren ayudar, quieren reconstruir, quieren aportar desde una experiencia distinta, desde otra mentalidad, desde otro aprendizaje. Eso también va a ser importante, porque reconstruir no es un volver atrás, es avanzar con todo lo que somos ahora, lo que nos quedamos y los que tuvieron que rehacer su vida lejos. No estoy informando, estoy contando cómo se siente. El día uno, después del ruido, no tuvo final ni comienzos claros. Tuvo silencios, filas, espera y una necesidad profunda de algo que hoy parece escaso: empatía. Venezuela sigue siendo hermosa, no por lo que promete, sino por lo que sostiene. Todavía no sabemos cómo se reconstruye algo que sigue en suspenso. Y mientras todo esto se ordena o no, este fue el día uno después del ruido. ¿Vos lo pudiste escuchar? Sí, sí, la estaba Ah, escuchando, la estaba por ahí. escuchando. Sí, Bueno, es un poco lo que vos decías, la tensión, la claro. incertidumbre
¿Quién manda? ¿Qué hago? ¿De dónde? ¿Cómo? O sea, todo el mundo procura sobrevivir, ¿no? Y entonces era lo único que le salió a hacer a todos, sobrevivir, intentar sobrevivir, ¿no? Claro. No sé, esas conversaciones que habrás tenido con tu madre, si reflejaban algo parecido a esto. Mira, el sábado yo me sentía triste. Yo estaba, yo tenía como que un nudo en la garganta porque yo quería era llorar. Y yo decía, Dios mío, pero quiero llorar ¿de qué? Entonces, obviamente en mi cabeza pasaba, era lo que queríamos nosotros. Nosotros queríamos ver a esta persona pagar por todo el daño que le hizo a Venezuela, porque es una persona que se burlaba del dolor venezolano, es una persona que se burló de la situación de Nahuel cuando Nahuel fue capturado y fue retenido y fue secuestrado en Venezuela. Yo decía, así yo te quería ver, yo decía, yo así lo quería ver porque ay, dicen, no, pero no odies, pero sí puedo sentir rencor por una persona que me hizo mucho daño y que me sigue haciendo daño a toda mi familia. Entonces, yo veía a la gente celebrando y veía a la gente festejando. A mí me invitaron a la concentración que hubo en el obelisco ese día, ese sábado. Yo fui con Víctor, pero yo me sentí como que yo estaba fuera de lugar. O sea, este no es mi lugar, porque todavía no está Nahuel. Todavía hay más de 1000 presos políticos en Venezuela que no sabemos cómo están, no sabemos en qué situación están, no sabemos cómo se sienten ellos allá dentro de esa cárcel. Y yo pensaba en Nahuel. Yo No, ¿y pensaba, quién tiene la llave de esas cárceles? ¿Quién lo maneja? ¿Qué parte militar es la que no puede controlar un gobierno que pudo sacar al presidente del país? O sea, digo, debería haber un reordenamiento, así como fue tácticamente planeado claro, retirar a Maduro del poder, un reordenamiento muy rápido sobre todas las personas que están sufriendo violaciones a sus derechos humanos, ya sea de los organismos internacionales como de la región. Es decir, libertad a los presos políticos ya, provisión de mercaderías, de alimentos. Es muy acuciante la información, lo que pasa en Venezuela. Que venga Víctor, si quiere. Víctor, me gusta el nombre. Este, pero, pero bueno, hay muchos silencios que todavía hay no esperan mucho, respuesta. mucho silencio porque, como te comentaba al principio, esto no es una guerra en contra del venezolano y el venezolano siente que algo está pasando y que ese Dios mío, ¿cuándo va a pasar? Pasó, ¿me entiendes? Pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que se limpie Venezuela? Mira, en Venezuela todos los poderes están tomados por este gobierno. Allá no hay poder judicial, allá no hay poder electoral, allá no hay nada. O sea, yo fui a pedir por la libertad de Nahuel a la Fiscalía Pública en Venezuela y había un cuadro así de Nicolás Maduro gigante. Iba a la Defensoría Pública. Mira, mírate Vení, ¿qué allá. pasó con los pescados? ¿Había o no había? ¿Estaban durmiendo? Vení, vení, sentate acá con mamá. Vení. Víctor, capaz que hay un tiburón, vení. No, 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 quédate con Hace mucho nosotras. calor, anda a ver Blippi, anda a ver los Paw Patrol. Ya no Se está quiere. limpiando los zapatos Ah, ahí. está muy bien, porque fue afuera y él es muy cuidadoso. ¿Qué calza? No sé, 10, 8. No, 23, 24. 23, chiquitito. Y claro, porque, a ver, acá es sencillo, se descabezó el poder, pero la policía, los militares que dieron su discurso, bueno, todo los servicios de inteligencia Todo todavía son ellos. y O los sea, militantes que están en la calle claro, también. ¿quiénes son los que tienen las llaves de las cárceles en Venezuela? Yo pensé ese sábado a las 3 de la mañana que a mí me empezaron a enviar mensajes. Está pasando, están bombardeando Caracas. Y gente que está en Caracas y gente que estaba feliz por lo que estaba pasando. Entonces, no era feliz porque, ay, se metieron no, estaban felices porque esto podía acabar, esta locura podía acabar. Entonces, era como que yo pensaba hoy me puede llamar Nahuel, entonces yo tenía el corazón a millón y yo decía, Dios mío, es hoy, Víctor estaba acostado y yo decía, Víctor, hoy podemos ver a papá, hoy podemos ver a papá.
Y se hicieron las 10 de la mañana, se hicieron las 12, se hicieron las 3, las 4, las 5, y ya pasó el sábado y Nahuel todavía sigue sin nosotros saber nada de él. Entonces, ¿quiénes son esas personas quien tienen el corazón tan podrido? Porque tú me preguntabas temprano, pero ¿qué pasa? Y yo, mira, inhumanidad, cinismo, o sea, no sé. Hay personas que han ido a ir a buscar información, personas que tienen familiares dentro del Rodeo Uno, personas venezolanas, y fueron a preguntar al Rodeo Uno, porque los sábados y los domingos hay visitas. Se pueden ir a visitar a los menos los extranjeros. Los extranjeros no reciben ningún tipo de visitas porque ellos están. Ay, Y se porque dañó. encontró un palo para, me parece que está pensando, sigue con los pescados este Uy. Víctor. No pasa nada. Sí. Bueno, y entonces la respuesta era lárguese. Lárguese, no tiene nada que hacer acá. Las visitas están completamente canceladas. Estamos hablando post caída de Maduro, Claro, estamos gente hablando que estaba en Venezuela, que se acerca a buscar a sus a sus familiares, familiares a ver qué pasó con a ver ellos. qué pasó con ellos, y la respuesta de los militares que estaban siendo los guardiacárceles o el servicio penitenciario, como se llame, lárguese. Lárguese, las visitas están suspendidas hasta nuevo aviso, no queremos a nadie acá. O sea, ya bueno, te estoy pidiendo un favor. O sea, te estoy preguntando por alguien que se le está violentando el derecho a la comunicación, a sus derechos humanos, y ya va. Y entonces está eso, entonces está el temor de que, ay, le puedan hacer algo. Entonces, todos estamos así. Entonces, no. La Cancillería Argentina va a seguir por una vía diplomática esta situación, según me contaste, también te habló Patricia Bullrich, pero pareciera que ahora las puertas de Venezuela, las llaves de las puertas de Venezuela, así como hablamos de las llaves de las cárceles, las tiene Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que la transición la tiene que continuar ellos. Ellos empezaron esto y ellos tienen que confiar, e incluso Venezuela el pasado 28 de julio, cuando salieron a votar en esas elecciones del 28 de julio, los venezolanos elegimos un presidente, elegimos quién queremos que esté al mando de Venezuela, y yo creo que Estados Unidos tiene que hacer cargo, Respetar. respetar eso, ¿no? Entonces, Sí, a mí me yo, llamó la atención que en su discurso Donald Trump dijo que Corina López Machado era, no tenía tanto apoyo popular como el que se suponía. No te preocupes por eso. Si se rompe no pasa nada, es muy antiguo. Em, Eso me llamó la atención también, ¿no? Como decir, pero entonces, ¿cuál es el plan? yo a veces yo lo quisiera interpretar como que hay un discurso, o sea, yo como Ah, que es algo como que es una estrategia. claro, yo quiero pensar que es una estrategia. Obviamente, como estábamos hablando hace un ratito, mira, las fuerzas de seguridad en Venezuela son ellos mismos, son los que están saliendo ahora a decir que devuelvan a Nicolás Maduro, son esas mismas personas, y es como que Estados Unidos, bueno, Claro, sacó a hay una Maduro, se van, resistencia, claro, se van y llega María Corina, y ¿quién dice que no van a meter presa a María Corina? Claro. ¿O quién dice? Entonces, yo creo que Estados Unidos lo que está haciendo es crear Otra táctica. claro, otra táctica, y la transición se trata de eso. Claro. Una limpieza total. En Claro, Venezuela es tiene que que- haber una limpieza Es que total. hay militantes por todos lados, hay cargos, gente que tiene cargos por todos lados, no es un lugar, no es el No. palacio de gobierno, es miles de personas que están distribuidas que pues, si no, no hubiesen podido mantener el poder durante Claro. tanto tiempo, ¿no? ¿Cuándo crees ahora, con un poco el corazón tal vez más tranquilo o más parecido a lo que tenías antes, ¿no? La esperanza intacta, pero no tanta euforia. ¿Cuándo crees ahora vos que vas a poder hablar con Nahuel? Mira, yo tengo la esperanza puesta y quiero creer que el tiempo no se alargue tanto, ¿no? Yo sé que las transiciones después de 27 años no se dan de un día al otro, pero yo creo que el tema de los presos políticos tiene que ser inmediato. Claro. O sea, no puede haber un segundo más extranjeros de más de 85, más de 80, o sea, son 85 extranjeros de diferentes nacionalidades. Es el momento en donde esos
países que tienen a sus connacionales ahí empiecen a reclamarlos, ¿no? Entonces, yo creo que el momento de soltar y de abrir las cárceles tiene que ser ahora. La transición se tiene que dar y si el gobierno, por ejemplo, ahora la que está de presidenta, bueno, Delcy Rodríguez, si ella quiere hacer una transición, ella tiene que empezar con el pie derecho y tiene que soltar a todos los presos políticos. Así que quisiera creer que va a pasar pronto. Víctor cumpleaños el 21 El 21 de de enero. enero, cumple 3 años y ya Víctor, este es el segundo cumpleaños que Nahuel no lo abraza y espero que este sí sea un cumpleaños donde Víctor es más vivo, quiere una fiesta de camión de bomberos. Él siempre dice, le dice piñatata a las piñatas. A ver, Entonces, Víctor, vení, contanos eh, tu cumpleaños. Vení, Víctor. ¿Pero querés contarnos tu cumpleaños? ¿Cómo va a ser? Sentate acá. está cantando cumpleaños, vení. Vení, cumpleaños feliz. Pero vos vas a cumplir años. ¿Cómo va a ser tu ¿Y fiesta? quieres una piñata? ¿De Pau Patrón lo hacer o de Blippi? Mira, dame, por favor. De camión de bomberos. Vení, Vamos a hacer una chiquitito. piñatata. ¿De qué te gusta la fiesta? Vení, acá. Bueno, pero No, entonces no quiere, quiere. no importa. Pero él quiere eso. O sea, sería como el sumum 21 de enero, chicos. Víctor Gallo, el hijo de Nahuel, cumple años, cumple 3 años. Hace 2 años que no ve a su papá, su mujer María Gómez. Tiene 33 años. Hace desde los casi 30 que está pasando por esta situación que es una escala internacional que no es de fácil resolución. Ni me imagino de cómo puede ser tu día a día como mamá, porque un nene tan chiquito requiere mucha asistencia de la mamá. O sea, la mayoría de las madres se tienen que, no sé, armar toda una logística para poder trabajar y siempre que cuentes con familiares en tu país, cercanos a vos, que te puedan ayudar, ¿no? ¿Cómo haces vos? Mira, ha sido durísimo porque mi vida está completamente paralizada. Mira, Víctor, gracias a Dios le pudimos conseguir para que fuera un jardín. Empezó a ir al jardín y entonces como que yo tenía esos tiempos libres para hacer algo para mí, para buscar algo en que, no sé, buscar dinero, buscar ese tipo de cosas. Gracias a Dios, la Gendarmería Nacional le está dando a Víctor parte de la manutención, de lo que le toca por la ausencia de Nahuel. Nosotros estamos súper agradecidos con eso. Y también Pero el sueldo de Nahuel. no, el sueldo de Nahuel no, porque eso todo está por un proceso legal, algo que estaba pasando en Venezuela, lastimosamente. Porque no solamente lo secuestraron, sino que también estaban tocando las cuentas bancarias y todo ese tipo de cosas. Es algo que fue muy feo, pero bueno, ya todo eso va a ir a la justicia, ¿no? Pero yo como mamá de Pero yo Víctor, digo, todo este año la Gendarmería tenía asignado un sueldo para Nahuel, que Nahuel no pudo cumplir con sus servicios, pero que me imagino que yo pensaba que la Gendarmería te compartía ese dinero, te sí, daba ese dinero. sí, un porcentaje Un de lo que le porcentaje. toca de la manutención de Víctor, nos dan un porcentaje. Acá tenés un mosquito, creo, perdón. Sí, no, 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 porque yo pensaba, digo, no, no es tanto el dinero que gana un gendarme, claro, no, pero te dan un porcentaje. nos dan un porcentaje, gracias a Dios siempre han estado pendientes de eso. Y bueno, con el tema de los gastos personales míos, bueno, yo tengo que solucionarlos también. A mí no me gusta estar ahí quedada porque, bueno, ¿Y qué hiciste? mira, yo soy periodista, entonces sí, yo no sé. ¿Qué estudiaste en Caracas Sí, o...? yo estudié en Puerto La Cruz, en una universidad privada en Puerto La Cruz. Me gradué de periodismo impreso, o sea, soy O sea, periodista sabes escribir. sí, de diarios y de todo eso. Entonces, mira, me dedicaba, no sé, le escribí a alguien, mira, dame algo que yo pueda hacer desde acá, porque yo estoy con Víctor, tenía una computadora, una amiga me prestó una computadora, necesito hacer algo para, entonces me pagaban algo, entonces bueno, ya como que por ahí empezaba yo a resolver, pero imagínate el día a día con Víctor. No, y Yo, escribiendo. lo tenía que ir a buscar al jardín. En las primeras semanas del jardín, La Víctor se adaptación. enfermaba, la adaptación, lloraba. Incluso intenté trabajar en un restaurante y le hablé a la señora, mira, necesito trabajar en este turno
pero siempre me llamaban, ven a buscarlo porque está llorando. Entonces, era como que era mi vida en suspenso, ¿sabes? En suspenso, en luchar por la libertad de Nahuel, en Víctor, en que se enfermaba y estaba yo sola con Víctor, 40 de fiebre y yo sola con Víctor. Entonces, En un país que no es el tuyo. claro, donde mi mamá era la que más me podía ayudar y mi mamá está en Venezuela. Tengo hermanos, sí tengo hermanos acá, tengo hermanos, pero están un poco lejos. Entonces soy yo sola con Víctor. El día a día somos nosotros dos solitos, vamos a ir a comernos un helado, vamos a sentarnos en una plaza. Entonces, obviamente nos hace falta Nahuel, porque éramos nosotros tres. Antes éramos nosotros dos y después con Víctor éramos nosotros tres. Pero obviamente sí extrañamos mucho y Y va a pasar muy pronto, seguramente, y eso es lo que pedimos, y por eso no nos olvidamos de Nahuel, por eso vamos a seguir hablando del tema hasta que Nahuel esté en la Argentina con su familia, y también como directora y dueña de Border, te ofrezco hasta que se solucione el tema o hasta que vos quieras, también un espacio para que puedas escribir acá en nuestro portal, porque ay, tenemos un portal gracias. gráfico, además de el canal de YouTube, así que sería muy importante que puedas empezar pronto Gracias. para escribir todo lo de Venezuela. Y bueno, ahora cuando nos quedamos un ratito más y hablamos de eso. ¿Te Bueno, parece? gracias. Bueno, de paso, ya está. Vamos a ver si puede funcionar. Dios quiera que sí. Bueno, te doy la mano, te doy un Gracias. abrazo, y nos vamos a seguir viendo ahora. Gracias. ¿Sí? Sí. Bienvenida a Border. Gracias. Víctor, feliz cumpleaños anticipado, no se hace, es mala suerte, pero no importa, él está ahora tranquilo, así que dejémoslo ahí. Y ahora vamos a ver todo el aspecto internacional con quien fue canciller argentina entre 2015 y 2017. Ella, además, fue rectora de la IE School of Public and Global Affairs. También, bueno, presidió la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebró en el 2017, ¿se acuerdan? En la República Argentina. Se especializó por 25 años en tecnología y telecomunicaciones, ya que es ingeniera, y actualmente está viviendo en Europa, pero me interesa mucho saber su visión acerca de cómo está cambiando el mapa de la región, pero sobre todo haciendo hincapié en lo que sucedió con la detención de Maduro y la intervención de Estados Unidos. Susana, gracias por atenderme primero, es la primera vez que hablamos y bienvenida a Border. ¿Cómo te va? Gracias, María Julia, por la oportunidad. Buen año para vos y para toda tu Gracias, audiencia. igualmente. Igualmente. Bueno, te escucho, me imagino que habrás visto todo lo que pasó el sábado y que me podrás contar un poquito tu mirada. Bueno, es un momento muy complejo donde todavía hay mucha información que no se tiene, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos en las conclusiones a las cuales se llegan. A mí me parece que la primera cosa que tenemos que decir es que hay que separar la evaluación del régimen de Maduro y la intervención de Estados Unidos. Son dos cosas independientes, es decir, sin lugar a dudas, no hay excusa para las barbaridades que se han estado haciendo en los últimos tiempos por parte del régimen, es decir, que es inexcusable que no haya habido ninguna prueba de la fidedigna que demostrara que Maduro ganó las elecciones y a pesar de eso Maduro se hizo con el poder. Es decir, que claramente estábamos hablando de un régimen que tenía un nivel de cuestionamiento muy alto y que de hecho estaba así cuestionado por muchísimos países del mundo. Ese es un tema. El otro tema es la intervención de Estados Unidos en un país soberano en las condiciones que lo hizo. Y visto desde mi perspectiva, eso es inaceptable, porque eso nos lleva de nuevo a la ley de la jungla, a la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Y entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en Ucrania con la invasión de Rusia y lo que acaba de pasar con la intervención de Estados Unidos en Venezuela desde el punto de vista de estar pasando por encima del espacio soberano de un país? Entonces yo creo que definitivamente es muy, muy, muy cuestionable lo que acaba de ocurrir y desde mi perspectiva va en contra de todos los principios que se han establecido
por leyes internacionales y definitivamente en contra de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual Estados Unidos es un país miembro, ¿no? Y no solo eso, sino que es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Ahora, en la táctica o estrategia, digamos, que utilizaron de encerrar todo en el marco de la causa de narcotráfico por la cual se investigaría que Venezuela es un narcoestado, ¿le da legalidad a la intervención o no? Bueno, yo creo que definitivamente no le da legalidad. Inclusive está claro que en el propio Estados Unidos hay cuestionamientos a qué es lo que se hizo e inclusive cómo se hizo, porque como bien sabés, ni siquiera se dio intervención al Congreso de Estados Unidos. Pero es muy interesante lo que vos decís, porque las expectativas generalizadas de quienes estaban cuestionando fuertemente al régimen de Maduro pensaban que esto iba a generar una alternativa de cambio de régimen. Claramente lo que ha dicho el presidente Trump es que esto no tiene nada que ver con el cambio de régimen, esto es una cuestión exclusivamente vinculada con la justicia de Estados Unidos y que vinculada con la justicia de Estados Unidos intervinieron de la forma que lo hicieron. Entonces, esto deja en un sitio muy complicado a todos, incluyendo desde el propio equipo del presidente Trump, aquellos que estaban buscando un cambio de régimen, porque el presidente ha sido claro respecto de su opinión, por ejemplo, de María Corina Machado y su incapacidad de manejar el país. Entonces, hay claramente un cambio de posicionamiento o una serie de tensiones internas dentro de Estados Unidos que hacen que no esté claro todavía cuál es el objetivo final. Es Claro, evidente que haberlo sacado a Maduro les da, desde el punto de vista político, una carta ganadora, porque bueno, el presidente que estaba como buscado ahora está en manos de la justicia americana. ¿Cómo lo hicieron? Yo insisto, no está dentro del marco de la legalidad, pero el segundo aspecto, que es el aspecto político del cambio de régimen en Venezuela, no está para nada claro. ¿Sabes qué? Rukauf hizo un comentario en su canal de YouTube y como título puso, bueno, sí, sigue el narcoestado o algo así. Es decir, em, el presidente Donald Trump no solo em, hizo las cosas como las hizo, sino que no respetó ni siquiera el resultado electoral al que se produjo y que violó Nicolás Maduro, porque también habló el presidente electo, bueno, sin tener ninguna idea de que él fuera a ser repuesto en su cargo, y de Corina Machado también dijo lo que acabas de comentar. Por lo tanto, en manos de quién está Venezuela, eso es lo raro o lo que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a manejar la transición? ¿Vamos a manejar el país? Un país no puede manejar otro país. Bueno, esa es parte de la complejidad que yo te hablaba al principio y de que efectivamente tenemos carencia de información. ¿Qué ha pasado objetivamente? Ha pasado que el presidente de un país ha sido extraído junto con su esposa y ha sido llevado presos a un ámbito de otro país, a la justicia de Nueva York, por causas penales. Ese es lo que objetivamente ha pasado y ese es el argumento que sostuvo esta intervención de Estados Unidos, según palabras del presidente Trump. La segunda cosa interesante es que el presidente Trump ha dicho que ahora hay que encontrar la forma de llevar a Venezuela a una cierta normalidad y que ellos están buscando quién está en condiciones de hacerlo. Claro, pero Y quien está en condiciones de hacerlo, pareciera ser de momento, desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, es la que era vicepresidenta, que acaba de asumir como presidenta, Delcy Rodríguez. Es obviamente que es parte del régimen. obvio. También es parte del régimen Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, y que también está en condiciones de persecución por la justicia, así como el ministro de Defensa, el general Padrino, que también lo está. Delcy no puede ingresar a Estados Unidos ni a Europa. Entonces, ¿por qué razón se trató de una manera a Maduro y a su esposa y se trata de otra manera al resto? Es algo que el secretario de Estado ha dicho que era muy difícil ir contra todos y hizo las declaraciones, las hizo en el día de ayer,
y que por eso han decidido un poco cortar acá y ver si esto se torna manejable. A mí me parece que esto lo que demuestra es que no está claro cuál es el objetivo final de esto. Si el objetivo final era cambio de régimen, claramente no es lo que está ocurriendo. Si el objetivo final era poder considerar que ha habido un éxito, que se ha extraído a Maduro y que de alguna manera Estados Unidos entra en un régimen de cierto diálogo y cierta coordinación con Venezuela a través de partes del régimen, yo creo que eso puede ser lo que estén intentando hacer ahora, ¿no es cierto? Claro, También es cierto, y recordemos, que sí. cuando Estados Unidos invadió Irak, lo que hizo en ese momento fue desmontar por completo todo el régimen y eso llevó a Irak a la situación que estuvo, yo casi diría que aún hoy está durante tantos, tantos años. Entonces puede haber algo allí que haya hecho que ciertos grupos dentro de la administración del presidente Trump dijeran, no podemos cortar todo porque esto se va a volver inmanejable. Claro, porque yo pensaba, ¿no? Un Estado tan cooptado por el secretismo, por todo lo que, lo que es lo contrario a la transparencia, es imposible de manejar si no tenés un, no digo ejército, pero un grupo de gente importante que te vaya contando cuáles fueron las alianzas, cómo son las estrategias políticas, dónde está la gente de Maduro, qué pasa en las cárceles, qué tipo de procesos hay, que no creo que los haya, pero qué pasa con la justicia, cómo se repone el Congreso. Digo, son tantas las complejidades que es posible que Donald Trump lo haga por ese motivo, que cubra a alguno de los cómplices de Maduro mientras a Maduro lo juzgan. Bueno, lo que es evidente, yo no tengo una respuesta real Sí, para esa pregunta, María Julia, sería cualquier cosa es una especulación. Lo que es evidente es que el objetivo de cambio de régimen, al menos inmediato, no está puesto sobre la mesa. no. Lo que está puesto sobre la mesa es algo muy transaccional, que es muy afín al estilo del presidente Trump, que es, tenemos que sostener esto para que la economía reavive, para que... Y habló de petróleo, no sé, creo que 20 veces mencionó la palabra petróleo en su discurso, donde él ve la posibilidad transaccional de que las empresas americanas recuperen su espacio de poder en el negocio del petróleo en Venezuela. No mencionó una sola vez democracia, ni una sola vez. Y esto también hay que verlo a la luz de esa visión de la doctrina Monroe, de la doctrina de la América para las Américas, en la cual él analiza esta situación a la luz de China y de Rusia, aunque de Irán. Entonces, la complejidad es muy grande y quienes creían que acá había un objetivo absolutamente sacrosanto, que era el cambio del régimen, me parece que se encuentran con una realidad que es mucho más difícil de asir y de comprender. O sea, pareciera que Estados Unidos lo que quería era el petróleo, no sabemos bien, bueno, para las empresas americanas, pero sobre todo para que no lo tenga China. Porque Sí, hay está, una combinación de factores ahí, María Julia. Uno es eso, es recuperar el espacio del control del petróleo, que también va a tener complicaciones, porque hay empresas, estas cosas se han dado de alguna manera con contratos de cesión, habrá que ver cómo se arregla todo eso. Pero la otra cosa es que el presidente Trump está muy, muy focalizado en el precio del petróleo. Entonces, él ve el petróleo de Venezuela como una herramienta para sostener un precio de petróleo contenido, bajo, en el cual el impacto del precio del petróleo, que en la economía de Estados Unidos es muy alto, se mantenga dentro de un marco de control realmente importante. Ese es otro elemento, es decir, que acá hay muchos intereses que no tienen nada que ver con el la bienestar realidad de los del venezolanos. régimen. Claro, Es, estábamos hablando hace un ratito hicimos una entrevista con con María, la esposa del gendarme detenido, que todavía no sabe nada de él, no se sabe nada de todos los presos políticos, no sé, por ejemplo, en la transición,
no se ha tomado ninguna determinación, ni se ha hecho una reunión diplomática con los militares a cargo, ni se ha revelado de qué forma esa gente va a poder salir de las cárceles, las que no tienen procesos judiciales, ni tampoco se ha hecho un acuerdo humanitario para que la gente que no tiene alimentos pueda recibirlos. O sea, todas esas cosas están fuera del discurso de Trump. Solo se habló, como vos dijiste, de la cuestión transaccional y de extraer delincuente para la justicia estadounidense y juzgarlo en el país de ellos, ¿no? Sí, de nuevo, no sorprende que el presidente Trump haga una lectura esencialmente transaccional, porque así ve él la realidad del mundo y las relaciones en el mundo. Fíjate que en su mismo discurso habló de Groenlandia y habló de Cuba. Sobre todo de Cuba De habló Cuba. el secretario Rubio. También se mencionó en algún momento Colombia. Entonces, entramos en una dinámica que a mí me preocupa enormemente, que es una dinámica del todo vale, de que el más fuerte está en condiciones de ejercer su discreción sin ningún tipo de controles, ¿no es cierto? Claro, como que Esa, larga esa, amenazas a países como si pudiera tener el poder sobre ellos, como si no existiese la soberanía, ¿no? sí, y Con fíjate que en el México caso de también. Groenlandia, sí, por supuesto. Alguien podría argumentar que se puede hacer un traslado del tratamiento de narcoestado a otros países y generar un caso de que son narcoestados. Pero lo interesante también es, fíjate que en el caso de Groenlandia estamos hablando de una confrontación con la Unión Europea, con un país de la Unión Europea, porque Groenlandia está vinculado a la Unión Europea. Y aún así, el presidente Trump ha dicho que es una cuestión de interés nacional, porque Groenlandia está rodeado de barcos chinos y barcos rusos y por lo tanto él lo tiene altísimo en sus prioridades. Acá hay consideraciones, uno tiene que leer lo que fue la última estrategia nacional que la administración emitió, creo que fue en el mes de noviembre. Hay que leerla porque allí está todo dicho. Allí está dicho claramente lo que se definiría como áreas de poder, en el cual se reconoce que las Américas, entendiendo por las Américas todo el territorio físico desde Groenlandia hasta la Antártida, es un área de influencia de Estados Unidos, después habla de un área de influencia de China y habla de un área de influencia de Rusia, ni siquiera menciona a la Unión Europea en esa estrategia. Es claramente una salida de todo lo que fue la interpretación tradicional por parte de la administración americana de distintos colores políticos. Entonces, esto lo que nos muestra es que lo que está escrito ahí tiene mucha agarradura, tiene mucha fuerza y puede implicar que sea lo que venga, ¿no es cierto? Es, Claro, es y realmente además las preocupante. Américas, como vos decías, incluye todo. No es que nosotros estamos exentos, que Trump a nosotros nos excluye por determinada simpatía con el presidente Milei. O sea, en esa carta que vos contás muy bien y que nadie le dio tanto sustento o análisis periodístico como para poder determinar qué está planeando hacer Estados Unidos en la región, no deja fuera ningún país. Sí, es una recuperación de la doctrina Monroe, que fue una doctrina que Estados Unidos usó sobre el fin del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, yo diría, que, sabes que ahora la están cambiando, le están diciendo la doctrina Donroe por Donald en la primera parte, que es una doctrina de yo soy quien ejerce el control de este territorio, ¿no es cierto? Y lo ejerzo de la manera que sea necesario. En aquel momento la doctrina Monroe era fundamentalmente enfrentándose a Europa y a la concepción de Europa teniendo satélites fuera de Europa. Ahora es lo mismo mirando hacia China, y aunque Rusia. Y de nuevo, viene esta cuestión que muchos creen que es lo que se está
acordando en algún sitio que son las esferas del poder, que mientras que yo estoy dentro de mi esfera de poder, los otros no dicen demasiado, ¿no es cierto? Y Claro. acá empezamos con lo transaccional en otro sentido, ¿no? Si fuera así, entonces Ucrania no tiene ninguna chance con Rusia, y si fuera así, Taiwán no tiene ninguna chance con China eventualmente. Entonces, hay complejidades de múltiples niveles que definitivamente uno las lee desde afuera con información parcial, pero que generan mucha preocupación porque el orden existente, tal cual lo veíamos y en el cual creíamos, claramente ha desaparecido, ¿no? ¿Qué podríamos esperar que suceda en la Argentina? O sea, las generales de la ley que acabas de describir, digo, si la cercanía de Donald Trump con el presidente Milei podrían hacer un cambio o si sencillamente, como hacen con la mayoría de los territorios que se acercan, bueno, lo que buscan son los negocios. Nuestro país está lleno de negocios para explotar, lleno de cosas para hacer, es muy posible que también tenga una característica, si bien tienen muchísimos recursos en distintos lados, digo, que tenga una característica a ver, me sale la palabra, pero que le interese, de interés con Estados Unidos, ¿no? Bueno, claramente la Argentina, y podría aplicar esto de nuevo a todos los países de la región, incluyendo los que están más al sur, como Uruguay o Chile, junto con la Argentina. La Argentina en particular tiene una afinidad personal entre los dos presidentes. Esto, por supuesto, es una cosa que siempre es positiva, ¿no? El que haya dos presidentes que se lleven bien es una cosa que ayuda a construir puentes. Ahora, la Argentina tiene también un enorme vínculo con China. Y entonces una de las cosas que puede pasar es que haya requerimientos de recortar esos vínculos. Y eso es complejo porque lo que la Argentina le ofrece a China no se lo puede ofrecer a Estados Unidos. Argentina, desde el punto de vista de oferta de productos, sobre todo en lo comercial, compite con Estados Unidos. Estados Unidos no es un destinatario de nuestros productos, China lo es. Entonces, ¿cómo cuadrar esto? ¿Cómo hacer para que la relación y el vínculo de estabilidad entre los dos polos, China y Estados Unidos, se mantenga? Bueno, eso será algo que obviamente el gobierno de Argentina tendrá que manejar en un contexto, vuelvo a decir, en donde ha quedado claro que América para los americanos, entendiendo por América la Gran América y los americanos del norte en Estados Unidos, y una visión de confrontación muy fuerte con el espacio que China puede ocupar en la región. Muchísimas gracias, Susana. Realmente un gusto hablar con vos después de tanto tiempo que no te escuchábamos. Así que, bueno, te deseo lo mejor allí en España y espero hablar pronto nuevamente. Muchas gracias, María Julia. Para irnos de este especial Venezuela, día 2 de la extracción y detención de Nicolás Maduro, nos vamos a ir con un video, no de alguien experto, no de un filósofo, no de un artista, no de un periodista, sino de una creadora de contenidos, modelo, que cuenta, vimos el día 1 de la extracción de Maduro, que cuenta el día 2 de los venezolanos en Venezuela, que es lo que estamos tratando de hacer foco en estos días como hermanos latinoamericanos que somos. Nos vamos con eso. Si les gustó, compartan, denle like y suscríbanse a Bordar. Día 2. Trabajar también es resistir. Hoy el país no amanece igual para todos. Hay sectores que pudieron moverse, otros que todavía no saben cómo y muchos que siguen esperando señales que nadie termina de dar. Lo que sí empezó a activarse fue lo imprescindible. Restaurantes abiertos, cocinas encendidas, farmacias, supermercados, comercio de comidas levantando Santa Marías. No por optimismo, por necesidad. Otros rubros siguen en pausa. Algunos abrirán mañana, otros están midiendo riesgos. La reactivación no es pareja, es desigual, lenta, fragmentada. Porque aquí nadie puso en pausa el alquiler, nadie pausa la nómina, nadie pausa las cuentas. El dólar no espera, la comida no espera, la vida no espera, coño. Durante años nos enseñaron a detenernos, a callarnos, a no publicar, a no vender, a no mostrarnos. Nos detuvimos por miedo a lo que pudiera pasar y por miedo a lo que iban a decir. Y esa pausa, casi siempre, nos dejó más vulnerables que protegidos. Hoy se siente algo distinto, no calma, no certeza,
pero sí una comprensión más dura. Seguir trabajando no es insensibilidad, es supervivencia. Hay gente que vive del día a día, gente que hoy trabaja para poder comer mañana, gente que sostiene empleados, familias, compromisos que no se congelan porque el país está en suspenso. Y yo también estoy ahí. A mí me cerraron mi trabajo principal, mi vitrina más grande, el lugar donde construí todo durante años, y aún así, aquí estoy. Desde una ventana más pequeña, editando cada video con cuidado, pensando cada palabra, haciendo esta serie con el mismo compromiso, expresando lo que siento, porque esto también es mi trabajo. No estoy compartiendo por compartir, estoy creando. Estoy sosteniéndome como sé hacerlo, y dentro de poco voy a volver a hablarles de otras cosas, de proyectos, de productos, de ideas que también necesitan ver la luz para que la vida siga ocurriendo. Eso no me hace menos empática, no me hace menos consciente, me hace real. Porque aquí todos estamos en el mismo lugar, intentando no perder más de lo que ya se perdió. Un país no se reconstruye desde el silencio forzado, se reconstruye cuando la gente vuelve a moverse, cuando vuelve a producir, cuando vuelve a confiar en lo que sabe hacer, con respeto, con empatía, con espacio para el que pueda abrir y para el que todavía no, pero sin volver a castigarnos por seguir. Esta vez no nos detuvo el miedo, ni el que dirán, ni la culpa, y de eso están hablando las calles. Esa fue la verdad del día 2, el día que llegamos a resignificar la palabra trabajar.